El 22 de abril de 2025, un ataque terrorista mortal golpea el valle de Baisarán, cerca de Palgam, en Jammu y Cachemira, bajo administración india. 27 personas entre ellas, 26 indios y un nepalí, mueren y otras 17 resultan heridas. Se trata de uno de los ataques más sangrientos contra civiles indios desde los atentados de Mumbai en 2008, que dejaron más de 160 víctimas. El Frente de la Resistencia, un grupo que Nueva Delhi asocia con el movimiento islamista pakistaní Lashkar-e-Taiba, reivindica el atentado. En respuesta, el primer ministro indio, Narendra Modi, promete identificar, perseguir y castigar a los responsables, anunciando medidas severas. Cierre del único punto de paso fronterizo con Pakistán, deterioro de las relaciones diplomáticas y suspensión del Tratado de 1960 sobre el reparto de las aguas del río Indo. Islamabad advierte, por su parte, que cualquier intento de desviar estas aguas sería considerado un acto de guerra. Guerra por delegación limitada, demostración de fuerza, escaramuza en la frontera, guerra por el agua, drama humanitario. Bienvenidos a este nuevo episodio de violencia entre las dos potencias nucleares del subcontinente indio al borde de la guerra. La reacción india al ataque del 22 de abril fue inmediata y firme. Una reunión especial del Gabinete de Seguridad confirmó los supuestos vínculos de Pakistán con el ataque, pero más que la veracidad de las acusaciones, lo que importa para entender la dinámica actual es la naturaleza de las decisiones tomadas por Nueva Delhi. Entre las medidas anunciadas, la India suspendió el Tratado de 1960 sobre el reparto de las aguas del río Indo, un acuerdo histórico que nunca se había cuestionado durante las 3 guerras indo-pakistaníes anteriores. Esta suspensión constituye por sí sola un caso ejemplar donde el agua se convierte en una palanca geopolítica. Nueva Delhi también declaró persona non grata a varios asesores de defensa pakistaníes en Nueva Delhi, ordenó su salida y redujo su personal diplomático en Islamabad de 55 a 30 miembros. El famoso puesto fronterizo terrestre de Atariwaga, único punto de paso entre ambos países, fue cerrado y la emisión de visas especiales para los pakistaníes suspendida. Además, a los ciudadanos pakistaníes en la India se les ordenó abandonar el país antes de finales de abril. En el ámbito económico, el comercio bilateral, que ya era muy bajo con menos de $1.000 millones en intercambios en 2023, ahora está prácticamente detenido. Estas medidas afectarán principalmente a las familias transfronterizas, a los pacientes pakistaníes que viajan a la India para recibir atención médica especializada, así como a las empresas que dependen del tránsito de mercancías. El cierre de la frontera y la suspensión de los visados rompen los lazos humanos, culturales y médicos, reforzando el aislamiento mutuo en beneficio de un nacionalismo exacerbado en ambos países. Mientras tanto, los gobiernos de la India y Pakistán están bajo una fuerte presión popular para adoptar una postura firme. En la India, la retórica nacionalista del partido de Narendra Modi y la percepción de una amenaza existencial alimentan la demanda de una respuesta enérgica. En Pakistán, la denuncia de los actos de guerra indios y la defensa de la causa Cachemir se han convertido en motores de unidad nacional en un país donde el aparato estatal, recuerden, está en crisis desde hace años. Les invito a ver el video dedicado. Pakistán respondió cerrando su espacio aéreo a las aerolíneas indias, suspendiendo todo comercio bilateral, incluso a través de terceros países, y cancelando las visas para los ciudadanos indios, con la excepción que puede interesar a algunos suscriptores de los peregrinos sijes. Al igual que la India, con respecto al reparto de las aguas del río Indo, Islamabad también ha amenazado con retirarse de acuerdos bilaterales clave, especialmente el Acuerdo de Simla de 1972 que regula la línea de alto el fuego en Cachemira. Esta serie de medidas, de una magnitud inédita en décadas, simplemente refleja una clara voluntad de ruptura total entre las dos potencias y dificulta cualquier desescalada a corto plazo. Pero esto no es algo nuevo. Desde la partición del Raj británico en 1947, Cachemira sigue siendo el principal foco de tensión entre la India y Pakistán. 3 guerras importantes y múltiples conflictos de baja intensidad han estallado en torno a esta región, reclamada por ambos estados. La insurgencia armada, iniciada a finales de los años 80, provocó el éxodo de los hindúes de Cachemira y la creciente militarización de la zona por parte del ejército indio.
Los insurgentes armados de la región, apoyados por muchos cachemires musulmanes, resistieron durante mucho tiempo al dominio indio, buscando ya sea la integración a Pakistán o la independencia, con episodios de violencia y ataques de grupos islamistas durante décadas. Por lo tanto, la India acusa a Pakistán de apoyar activamente a los grupos armados que operan en Cachemira, mientras que Islamabad presenta estos movimientos como una lucha legítima por la autodeterminación de los cachemires. Aunque no está claro si los servicios de inteligencia pakistaníes estuvieron involucrados en el último ataque en la región, existe un historial bien documentado de apoyo a los separatistas con base en Jammu y Cachemira, lo que ha alimentado la violencia continua en la región. El ataque de Pulwama en 2019, por ejemplo, dejó 40 muertos entre las fuerzas indias. Ese ataque ya había provocado una escalada importante, con ataques aéreos indios en Pakistán y enfrentamientos aéreos sin precedentes desde los choques de 1971. Fue en ese momento cuando la India decidió reformar el artículo 370 de la Constitución india. Este artículo otorgaba un estatus especial que permitía al territorio de Jammu y Cachemira tener su propia constitución y una autonomía considerable. Por lo tanto, la región fue reclasificada como territorio de la Unión, poniéndola bajo la administración directa de Nueva Delhi y dividiendo la mitad oriental para crear el territorio separado de Ladakh. El objetivo de la India es claro: integrar aún más Jammu y Cachemira al resto de la India y aumentar la presencia militar en esta región clave situada entre Pakistán y China. Los ataques esporádicos también se han convertido en una preocupación para Nueva Delhi. El Frente de Resistencia ha estado a la vanguardia de estos ataques y ha reivindicado varios desde 2019, provocando éxodos masivos de extranjeros y reavivando los temores de separatismo en la región. Entonces, ¿es esto una guerra nuclear? Pues bien, ambas partes parecen por ahora privilegiar respuestas limitadas a intercambios de disparos en la frontera y evitar una escalada incontrolada. Pero la India está en pleno proceso de construcción nacional bajo los mandatos de Modi, lo que hace que la posibilidad de ataques de represalia sea alta. Lo mismo para Pakistán, que está en plena descomposición estatal y donde el poder político, dominado por el ejército, podría ver ahí una oportunidad para reforzar la unidad nacional. En cualquier caso, es seguro que ambos beligerantes van a aumentar sus esfuerzos de vigilancia en ambos lados, lo que inevitablemente incrementará el riesgo de un enfrentamiento armado en la frontera. Probablemente la India movilizará fuerzas limitadas cerca de Cachemira, en particular medios aéreos en el marco de posibles operaciones militares, como en 2019. En respuesta, Pakistán ya está reforzando sus posiciones defensivas y movilizando sus propios recursos en la región. La India también podría desplegar fuerzas especiales para operaciones como en su respuesta a un ataque terrorista en 2016. Pakistán, por su parte, podría entonces autorizar o facilitar infiltraciones de grupos islamistas y separatistas, intensificar la actividad militar a lo largo de la línea de control, probar sus misiles tácticos convencionales o realizar demostraciones de fuerza. Así que estaríamos en una guerra limitada con objetivos más políticos que militares, pero con un alto riesgo de errores y, por lo tanto, de una escalada peligrosa, sobre todo en un contexto de movilización militar, de exaltación de los nacionalismos y de estrés humano con evacuaciones de ciudadanos de ambos lados. La suspensión del Tratado sobre las Aguas del Indo por parte de la India es prueba de este cambio de paradigma histórico. Este tratado, firmado en 1960 bajo el auspicio del Banco Mundial, permite gestionar los sistemas fluviales compartidos después de la partición de 1947 y había sobrevivido a todas las guerras y crisis importantes entre ambos países. El tratado otorgaba a la India el control de los ríos del este, que atraviesan principalmente la India antes de llegar a Pakistán, mientras que concedía a Pakistán derechos sobre los ríos del oeste. La cuenca del Indo es vital para Pakistán. Proporciona aproximadamente 154.3 millones de acres de agua al año. Además de la cuestión del agua potable, el 80% de su agricultura depende de esta agua, así como un tercio de su energía hidroeléctrica. Cualquier reducción sostenible de los caudales, aguas abajo, podría tener consecuencias dramáticas, por no decir humanitarias, para el Punjab y Sindh, dos regiones agrícolas clave, e incluso para todo Pakistán, que ya está al borde del colapso.
Pakistán podría acudir a un tribunal internacional como la Corte Internacional de Justicia, pero con pocos resultados que esperar. Aunque el Banco Mundial tiene un papel que desempeñar en la designación de expertos neutrales y en la facilitación de la resolución de disputas. Podría no ser capaz de hacer cumplir la suspensión del tratado sobre las aguas del Indo, en un mundo cada vez más tenso, y sobre todo frente a la superpotencia India en ascenso. La India amenaza abiertamente hoy con retener las aguas del Indo, pero no podría interrumpir el flujo sin una infraestructura pesada que tomaría años en construirse, y eso le da un poco de respiro a Pakistán. Sin embargo, estamos realmente en una guerra por el agua que apenas comienza. Podría afectar a millones de personas y aumentar el riesgo de escalada si Pakistán se viera acorralado, a menos que un nuevo retador venga a aprovechar la situación. Desde los enfrentamientos de 2020 en el Valle de Galwan, en el Ladakh indio, China ha reforzado su presencia militar a lo largo de toda la línea de control actual. Despliega entre 20.000 y 25.000 soldados en las prefecturas de Ngari y Ringasé, en la provincia de Xinjiang, el Tíbet, cerca de Jammu y Cachemira, y del Sikkim indio. Estas fuerzas están respaldadas por artillería, vehículos blindados, sistemas de defensa aérea y una logística avanzada, gracias a una red de carreteras y ferrocarriles desarrollada, especialmente las autopistas G219 y G315, así como el ferrocarril Golmud-Lhasa-Ringasé, que construyó para China. China puede movilizar a más de 50.000 soldados en pocos días. China ha ampliado sus sitios logísticos en todas las regiones estratégicas del Tíbet y el vecino Xinjiang, y mantiene puestos avanzados como en Bourong y Lunsi. Estas instalaciones están limitadas por las condiciones extremas de la región, pero facilitan las operaciones lanzadas desde bases más grandes, como en Ringasé, Lhasa, Gongar u Otan, donde cazas, aviones de transporte y bombarderos estratégicos HSICA se despliegan regularmente y permiten ampliar el alcance de los ataques a pesar de las limitaciones de altitud. La vigilancia aérea constante y una red de defensa aérea multicapa que incluye misiles de largo y mediano alcance, plataformas móviles de corto alcance y radares integrados refuerzan la capacidad de control de Pekín sobre el espacio aéreo fronterizo. Por su parte, la India mantiene entre 90.000 y 120.000 soldados en las tres regiones clave de Ladakh, Sikkim y Arunachal Pradesh. La India no cuenta con la infraestructura logística de China, pero se beneficia de un mejor preposicionamiento de tropas y de una capacidad de transporte aéreo en gran altitud, con aviones estratégicos operando desde las bases de Leh o incluso Nioma. Pero desde 2020, Nueva Delhi ha estado recuperando su retraso logístico y ha acelerado el desarrollo de su infraestructura fronteriza, construyendo más de 60 puentes y 1.400 kilómetros de carreteras, incluyendo vías para todo clima y túneles, para asegurar despliegues permanentes, a diferencia de China, que depende de bases más alejadas, de 150 a 300 kilómetros de Ladakh. Respaldada por una defensa en profundidad de múltiples capas, la India mantiene fuerzas y refuerza sus medios a menos de 50 kilómetros de la frontera, para permitir una respuesta táctica rápida y una presencia que sirva como disuasión. La India es, desde 2022, la quinta economía mundial y busca fortalecer su papel global. De hecho, colabora estrechamente con Estados Unidos en los ámbitos de defensa, inteligencia, tecnología y comercio. Washington considera a Nueva Delhi como un aliado estratégico clave para contener el auge de China en Asia, aún más durante el mandato de Donald Trump. Estados Unidos ha integrado a la India en su enorme plan de arquitectura de seguridad Indo-Pacífica, especialmente a través del Quad y también del Comando Indo-Pacífico. Idealmente, también desean que la India se convierta en una alternativa manufacturera a China, pero China no se deja engañar e intenta romper esta estrategia de contención y encontrar acceso al mar mediante grandes proyectos en Pakistán y Myanmar, como expliqué en un video anterior. El conflicto con Pakistán llega en el peor momento para la geopolítica estadounidense. La persistencia de las tensiones entre India y Pakistán y el aumento del poder militar chino complican toda esta estrategia. Para Estados Unidos, la India desvía recursos y su atención,
que normalmente estaría dedicada a China, hacia Pakistán, especialmente en la competencia geopolítica contra China en alta mar. Usted está al tanto. Washington busca desvincularse de los conflictos mundiales y racionar sus recursos, pero ahora también debe concentrarse en la estabilidad del subcontinente indio, donde un conflicto nuclear entre la India y Pakistán representaría una amenaza mayor en una región cada vez más explosiva. La nueva escalada entre la India y Pakistán en Cachemira ilustra la fragilidad del equilibrio regional en Asia del Sur. Si bien ambas potencias nucleares parecen privilegiar por ahora una guerra limitada, el auge de los nacionalismos, la creciente militarización y el tema del agua representan un riesgo real de que la situación se descontrole. Más allá del enfrentamiento bilateral, esta crisis también se inscribe en un contexto internacional cada vez más multipolar. China podría aprovechar la distracción india para reforzar su presencia en la frontera del Himalaya, mientras que Estados Unidos ve su estrategia Indo-Pacífica debilitada por la inestabilidad del subcontinente indio. Más que nunca, la situación en Cachemira recuerda que los conflictos locales pueden convertirse rápidamente en asuntos globales, en un momento en que cada potencia busca defender sus intereses en un mundo en recomposición. La evolución de esta crisis será una verdadera prueba para la capacidad de los actores regionales e internacionales de manejar la competencia sin caer en una confrontación incontrolada. Les recuerdo los gestos simples que hacen la diferencia: dar like, activar la campanita para no perderte nuestro contenido y compartirlo con la mayor cantidad de personas posible. Gracias a los miembros de YouTube que apoyan directa y financieramente el canal, gracias a todos por su fidelidad. Esto fue Quentin de Terra Bellum y hasta la próxima.